puedes estar realmente enfermo, tener una enfermedad. Tal vez tus finanzas, tus hijos, tu matrimonio, algo, tu corazón está herido. ¿Qué es hoy esa área en tu vida? Y es una pregunta que tienes que contestar entre ti y el Espíritu Santo. Es ¿qué es hoy lo que está enfermo en mí? Y yo cuando estaba leyendo este capítulo, yo empecé casi agarré un cuaderno y empecé un chorro de cosas. Porque déjame decirte, no somos perfectos. Y nuestros defectos, nuestras caídas y aún nuestro pecado no asustan a Dios. Dios está disfrutando el proceso de nuestro caminar con Él, y esa parte de ese proceso es cuando caemos y cuando estamos necesitados de algo, y Dios no lo saca, no es como que, uy, ya cayó en pecado Carlos, ¿qué voy a hacer? No, Él sabe cómo restaurarnos, Él sabe cómo tratarnos. Y esta es la pregunta que yo te hago para que tú en la semana, en tu tiempo con Dios, digas: Dios, muéstrame las áreas, porque puede haber áreas muy evidentes en nuestra vida que sabemos que necesitamos la intromisión de Dios, el toque de Dios. Bueno, en sí en toda nuestra vida necesitamos a Dios, pero dile: Espíritu Santo, muéstrame cómo ves tú mi vida a través de tus ojos, para ver las áreas que a ti no te agradan de mí, que no te agradan de mi casa, que no te agradan de mi ministerio. Y dice: entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y me encanta cómo el Espíritu Santo en el versículo 2 hace un énfasis a través del apóstol Juan y nos dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. O sea, me encanta cómo el Espíritu Santo dice: hey, no quiten la vista de esta María, porque ella en un capítulo siguiente, en el capítulo 12, viene una de las cosas que más ha marcado los evangelios, que es cuando viene esta mujer y unge con perfume al Señor. Y fíjate lo que dice, versículo 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Jesús era muy amigo de esta familia. Estas hermanas y Lázaro eran personas que estaban familiarizadas con Jesús. Jesús comía con ellos. Jesús probablemente, algunos estudiosos dicen, pasó tiempo con ellos en la niñez. O sea, eran personas muy conocidas de Jesús, muy cercanas. Y estas personas tan cercanas de Jesús empiezan a tener una necesidad. Lázaro cae enfermo, lo vimos en el versículo 1. Pero cuando cae enfermo, estas hermanas conocen a quién recurrir. Y dice en el versículo 3 que enviaron a alguien a decirle: Jesús, el que amas está enfermo. Y eso nos habla de una intercesión. Estas hermanas, gloria a Dios, sabían a quién acudir. Ahora yo te pregunto, ¿sabes tú a quién acudir cuando hay un problema en tu vida? Porque somos bien buenos cuando estamos en el problema más grande. Ay, sí, nos acercamos a Dios. Pero cuando son pequeñas cositas en nuestra vida que sentimos que podemos arreglar nosotros solos, no acudimos. Y déjame decirte, nosotros nunca vamos a ser lo suficientemente autónomos para no necesitar a Dios en nuestras vidas. Aún la cosita más chiquita que aparezca en tu radar de cosas que hacer, necesitas la intromisión o necesitas la actividad de Dios en ella. Y estas hermanas tenían una correcta teología, sabían que Jesús podía ayudarlas. Y me encanta porque les dice: Señor, el que amas, o sea, recordándole, como diciéndole, o tratando de mover el corazón de Jesús, de: oye, fíjate que esa persona que te interesa mucho está enfermo. O sea, ya traían una intención de mover el corazón de Dios. Y esto me encanta porque este es uno de los ejemplos de intercesión más grandes que podemos ver en la Escritura. Hay una necesidad, hay dos hermanas entendidas que levantan una oración o una petición a través de otros, y entonces vemos una reacción de Jesús. Entonces no dejes de interceder, no dejes de orar por esa cosa, esa necesidad, por tu vida diaria. Tenemos que ser hombres y mujeres entendidos que saben a quién acudir en cuestiones, en todos los momentos de nuestras vidas. Y dice el versículo 4: oyéndolo Jesús. Esto es muy importante.
el mensaje que estas mujeres mandaron fue escuchado. Y déjame, siento decirte de esto de parte del Espíritu Santo, tus oraciones son escuchadas. Hay veces, estas hermanas no sabían si el mensajero iba a llegar a donde estaba Jesús. No sabían si el mensajero se le iba a olvidar el mensaje. No sabían si el mensajero iba a llegar a la ciudad donde estaba Jesús, pero encontrarlo. Porque Jesús, a partir del capítulo 11, en el Evangelio de Juan, el ministerio público de Jesús termina y empiezas a ver cómo el ministerio de Jesús para con los apóstoles y la gente cercana a él comienza una administración de él a sus apóstoles, a sus discípulos. Ya no lo vemos hacer actos públicos. Después del 11 viene el 12, que es cuando ungen al Señor, pero después viene la última cena y después la crucifixión. Entonces ya Jesús ya estaba preparándose para la cruz, y en medio de esto estas hermanas dicen, pues yo no sé si el mensaje va a llegar, pero ellas mandaron un mensaje, y me encanta que dice la palabra, oyéndolo Jesús. Nuestras oraciones son escuchadas. Hay veces que podemos sentir que nuestras oraciones pegan con el techo, que nuestras oraciones nadie las escucha, pero déjame decirte que Dios las escucha. Apocalipsis capítulo 4 y 5 dice que nuestras oraciones delante de Dios son como un incienso que llega a su misma presencia. Eso es muy importante. Y la cuestión de orar no es que, por ejemplo, ahorita se movió el Espíritu Santo de una manera gloriosa y fue un momento impresionante, pero no porque el Espíritu Santo se haya movido de esa manera quiere decir que cuando el Espíritu Santo no sentimos, no lloramos, no nos hincamos, no viene una presencia tangible, no quiere decir que Él no se mueva. Porque nuestras oraciones no van por sentimientos, nuestras oraciones van por fe, por la obra de Jesús en la cruz. ¿Por qué Dios el Padre, pues como cantábamos, te inclinaste a mí para escuchar? ¿Por qué? Por el sacrificio de Jesús, no por algo que yo haya hecho. Porque si mis oraciones fueran y dependieran de mis acciones para ser respondidas, hermano, yo nunca hubiera visto una oración respondida, porque yo soy basura delante de Dios. Pero por la sangre y el sacrificio de Jesús, Él me ha redimido, Él me ha limpiado, y ahora yo tengo libre acceso al Padre de gloria, al Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Entonces este mensaje fue escuchado por Jesús, y fíjate lo que dice Jesús: esta enfermedad, versículo 4, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y me encanta porque Jesús, yo quiero que pongamos, haz de cuenta que hay como una línea en medio, y de un lado pongamos a Marta y a María. Marta y María estaban pasando el momento más difícil de todas sus vidas. Su hermano estaba en una cama, agonizando, perdiendo la vida enfrente de ellas. Si Lázaro llegaba a morir, Marta y María iban a empezar a vivir como viudas. La Escritura no nos dice ni nos muestra que Marta y María tuvieran esposos o tuvieran hijos. Y una mujer en el antiguo Israel, cuando moría el hombre de la casa, era una mujer que iba a empezar a vivir como viuda, y el vivir como viuda significaba vivir de lo que la gente te quisiera dar. Era que tú no podías trabajar, tú no podías hacerte de algo, ¿cómo por decirlo de alguna manera? Tú estabas a merced de que la gente quisiera algo. Vivir como viuda. Por eso Jesús y los apóstoles dicen: iglesia, ustedes háganse cargo de los huérfanos y de las viudas. La iglesia tiene un llamado, dice también Santiago: la verdadera religión sin mácula es la que busca las buenas acciones, y también la que se hace cargo de la viuda y del huérfano. Porque donde el mundo deja al desprotegido a una persona, Jesús a través de su iglesia lo cubre. Pero estas mujeres estaban a punto de entrar en un tiempo muy oscuro de su vida, y ya lo estaban viviendo.
Imagínate la desesperación, imagínate la ansiedad, imagínate el temor al día de mañana que tenían estas mujeres. Yo no me lo puedo imaginar, ni siquiera lo puedo empezar a sentir. Pero entonces del otro lado, en este lado hay pura desesperación, pero de este lado Jesús, que ve todo desde el comienzo. Cuando tú estás comenzando, Él ya vio el final. Él ya vio dónde terminas tú. Él ya vio dónde terminamos tú y yo, y me encanta la declaración del Hijo de Dios. Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Donde tú y yo vemos miedo, donde tú y yo vemos terror, donde tú y yo vemos ansiedad y vemos desesperación y necesidad, Él dice, yo veo gloria. Yo veo mi gloria moviéndose en esa situación. Y una oración que yo hago constantemente cuando me veo abrumado por los problemas del día a día es: Espíritu Santo, déjame ver esta situación a través de tus ojos. Déjame ver cómo ves tú este problema, porque yo sé que si me toca verlo, yo veo imposibilidad, yo veo cosas difíciles, yo veo necesidad, pero si lo veo a través de los ojos del Espíritu Santo, a través de los ojos de la fe, entonces yo veo a Dios moviéndose. Y tú y yo necesitamos decirle: Espíritu Santo, ¿cómo ves tú mi vida? ¿Cómo ves tú esta situación? Y créeme que siempre vas a ver cómo el Hijo de Dios se glorifica. Escucha lo que estoy diciendo: cómo el Hijo de Dios se glorifica, no como tú te glorificas, como el Hijo de Dios se glorifica, porque no es lo mismo. Tú y yo podemos querer una cosa, pero Jesús dice: no, eso no me sirve, yo voy a actuar de otra, que tal vez tú no puedas entender en el momento, pero va a ser gloriosa y va a traer más fruto para el reino de Dios, y va a traer más fruto para tu vida que si yo hubiera hecho lo que tú me pedías. Y muchas veces, no quiero decir que Dios no se va a mover de la manera en que esperamos. Dios va a contestar esas oraciones de la manera que tú quieres verlas. Muchas oraciones van a ser contestadas, pero muchas oraciones van a ser contestadas también de maneras que no pensamos ni tenemos nosotros esperando. ¿Sí me entiendes? Pero siempre nuestro mayor anhelo y consuelo es que Jesucristo sea glorificado en nuestra vida en toda área. Y fíjate lo que dice el versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y aquí la pregunta que yo te hago es: ¿cómo vas a reaccionar tú cuando Jesús decida quedarse 2 días más en el lugar donde esté? Estas mujeres decían: Jesús, te necesito ya y te necesito ahora. Y Jesús dijo: me voy a quedar 2 días más aquí. Pero me encanta porque dice el versículo 5: y amaba Jesús a esta familia, a Marta, a su hermana, y a Lázaro. O sea, el amor de Jesús no estaba en duda. Jesús las amaba muy grandemente. La escritura no los dice, pero dice: aún en mi amor yo decido quedarme 2 días. 2 días con un enfermo terminal es oro, son horas, son minutos que se te van, te lo dice un doctor. Una vida que está terminal, que está pendiendo de un hilo, los minutos es oro, las horas, los días. Pero dice Jesús: ¿sabes algo? Yo las amo y por eso me voy a quedar 2 días más. En medio de tu situación más oscura, María y Marta y Lázaro, me voy a quedar aquí 2 días más, pero acuérdense y recuerden que los amo. ¿Cómo vamos a reaccionar tú y yo cuando Jesús decida quedarse 2 días más? ¿Vamos a amargarnos y nos vamos a apartar del camino de la fe, o vamos a descansar en la cruz y saber que Él me ama a pesar de que yo no esté viendo en este momento que Él está obrando? ¿Cómo vas a reaccionar tú? ¿Te vas a ofender?
¿Vas a dejar que la amargura crezca en tu corazón, que eche raíces profundas que apaguen tu fe? Cuando aquella cosa que tú le has pedido al Señor no salga como debe de salir o como tú piensas que debe de salir, ¿cómo vamos a reaccionar, iglesia? Pero la cruz, cuando yo volteo a ver la cruz en medio de cualquier circunstancia, yo veo el amor de Jesús por mí. El amor de Jesús no se mide en que yo tenga un carro, en que yo tenga bendiciones, en que yo tenga dinero. No se mide ni siquiera en mi salud, ni en la salud de mi familia. Se mide en la cruz. Y obviamente Dios quiere que tu familia esté bien, Dios quiere que tus finanzas estén bien, Dios quiere que tu matrimonio esté bien, Dios quiere todas esas cosas. Pero no podemos basar nuestro amor en esas cosas. Como dice un gran teólogo, creo que era Martin Lloyd-Jones, decía: si Dios muestra su amor bendiciendo de manera que podamos verlo a sus hijos, entonces Dios odiaba a Pablo. Porque Pablo vivía en cárceles, porque Pablo estaba enfermo, no veía de los ojos ya al final de su ministerio, se la pasaba latigueado, se la pasaba apestado, perseguido, pero él sabía que él podía descansar en el amor de Dios. Versículo 7. Luego, después de estos 2 días que Jesús decidió quedarse, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Y respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo: después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean, mas vamos a él. Me encanta esta como similitud que dice Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Dice, mientras el que anda de día no tropieza porque ve la luz, este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces me encanta esta similitud porque dice: el día tiene 12 horas, y sabes algo, nosotros que muchas veces queremos ver la respuesta de Dios en la hora 1, pero ¿qué pasa con las otras 11 horas del día? Que aquí mismo Señor Jesús está diciendo. Muchas veces queremos que oramos y ya queremos ver la respuesta ahí, pero Jesús dice: hey, el día tiene 12 horas, no sé cuántos minutos sean 12 horas, pero luego no nos vaya a pasar como a Saúl, que estaba por llegar la hora que le había dicho Samuel, y él dijo: ay, no va a llegar Samuel, déjame hacer el sacrificio yo. Y dice que donde él terminó de hacer el sacrificio, venía caminando Samuel. Y hay una frase que dijo el pastor Enoch el domingo pasado: Dios nunca llega tarde ni temprano, Dios llega a tiempo. Dios llega a tiempo. Y debemos descansar en esto. Es por fe. Nosotros podemos venir, podemos ver que el día se acaba, y pueden ser la hora 11 con el minuto 59, y en ese minuto que falta Dios se va a mover, porque si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Esto es bien importante porque para los judíos de ese tiempo había una creencia popular que decía que el alma del muerto se quedaba 3 días rondando el cuerpo, y que al 4.º día se iba. Entonces aquellos judíos que creían en la resurrección, porque había 2 tipos de doctrina en ese tiempo, los saduceos y los fariseos. Los saduceos no creían en ángeles ni en la resurrección, pero estos hombres decían: todavía dentro de los 3 días de muerto puede haber algo de parte de Dios que se levanta, pero al 4.º día el alma ya se fue y ya ese cuerpo no es posible que se levante.
Entonces Jesús se aseguró de que este hombre estuviera bien muerto. O sea, él dijo, yo voy a llegar ahí cuando ya no hay esperanza. Y déjame decirte algo, hay cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en su vida y en la mía que tienen que morir primero para resucitar después. Aquello que muere en obediencia resucita en gloria. Y lo voy a decir una vez más, lo que muere en obediencia resucita en gloria. Hay cosas ahorita que estamos alabando, decía el Espíritu Santo, hay cargas que no podemos llevar, pero nos aferramos a esa cosa, a ese deseo, nos aferramos a ese anhelo, nos aferramos a ver esa cosa, pero Dios dice, suéltalo, déjalo morir. Porque si no muere, dice la Escritura también, si no, el grano no muere y cae a tierra, entonces no puede llevar fruto. Suelta esos granos que tú tienes en tus manos, esos sueños, esos anhelos, suéltalo y déjalo en manos del Señor para que eso muera. Y cuando muera va a empezar a echar fruto por gloria de Dios. Mientras tú y yo retengamos las cosas, no vamos a poder, no, Dios no puede hacer algo en nuestras vidas mientras lo retengamos. Y el que te está predicando lo está escuchando, y yo también digo, tengo que soltar cosas. Hay que soltarlas para que eso muera. Y dice Jesús, ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Haz de cuenta, de aquí a Hidalgo más o menos. Dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Rápidamente, aquí podemos ver el carácter de estas dos hermanas, que estas dos hermanas representan 2 tipos de creyentes. Tú y yo siempre podemos ver, siempre que tú encuentres en la Escritura el nombre de María de Betania, la vas a encontrar haciendo una cosa, sentada a los pies de Jesús. En toda la Escritura que tú busques a María, ella va a estar sentada a los pies de Jesús. Y Marta haciendo otras cosas. Ambas amaban a Jesús y ambas eran amadas por Jesús. Pero cuando vino la tormenta, cuando vino la catástrofe en sus vidas, Marta se quedó en casa. Y si tú lees el griego original, la palabra se quedó en casa, se quedó sentada en casa. Porque cuando tú y yo aprendemos a sentarnos a los pies de Jesús, podrá venir la tormenta, podrá venir la devastación, pero vamos a estar tranquilos y sentados porque hemos aprendido a estar delante de Él, escuchándole y llenándonos de Él. En cambio, Marta, que siempre andaba haciendo cosas de aquí para allá, escucha que Jesús viene y ella en su alma, en su carácter, va y sale corriendo. ¿Qué tipo de creyente quieres ser tú? El que cuando viene la tempestad, ya me quedé sin trabajo, déjame, voy y me endeudo en el banco. ¿O vas a ser el creyente que se va a sentar a los pies de Jesús creyendo que Él te va a suplir todo? ¿Qué tipo de creyente vas a ser tú? Es que está enfermo mi familiar. ¿Vas a ir a que le barran un huevo los brujos? ¿O vas a esperar en Jesús? ¿Qué vas a hacer tú? Y Marta finalmente se encuentra con Jesús, versículo 21, y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Me encanta porque Marta, a pesar de que era bien alebrestada, como se diga, tenía una revelación correcta de Cristo. Le dice, mira, yo sé que me está llegando al agua al cuello, pero yo sé que tú, lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Tenía una revelación correcta, tenía una buena teología. Y Jesús, fíjate lo que le comenta, tu hermano resucitará. Y lo que contesta esta mujer es, yo sé que va a resucitar en la resurrección, en el día postrero. O sea, esta mujer estaba tan metida en el asunto que no escuchó las palabras de Jesús. Le dijo, tu hermana va a resucitar. ¿Y qué hizo ella? Si mi teología dice que en el final va a haber una resurrección, y yo entiendo, Jesús.
y dejó ir la palabra de vida eterna que Jesús estaba soltándole. O sea, Jesús ya le había dicho, oye, voy a resucitar a tu hermano. Y ella en tantos problemas no escuchó, nada más soltó teología y teología. Y esto me recuerda mucho a esta mujer en el Antiguo Testamento, la otra esposa de Abraham, no me acuerdo que se llamaba Agar, creo que era Agar, cuando despiden a Agar y a Ismael, que dice que esta mujer llega a un punto en que se quiere dejar morir a ella y a Ismael, y dice, bueno, voy a dejar al niño allá para no ver cómo se muere, yo me vengo a morir aquí. Y de repente llega un ángel y le dice, le empieza a hablar, le dice, Dios va a cuidar de tu hijo, lo va a hacer una nación, etcétera. Y ella dice, sí. Y le dice, y mira, si hubieras visto un poquito más allá, hubieras visto que allí hay un oasis. Ahí hay un chorro de agua donde puedes hasta bañar si quieres. Pero ella estaba tan metida en sus problemas que no veía el agua que estaba ahí. Y tú y yo podemos estar tan agobiados de nuestros problemas que no vemos que Dios ya ha soltado la respuesta. Quítate la máscara, quítate la venda que no te permite ver, quítate la incredulidad, quítate el miedo, quítate la ansiedad y aprende a ver las promesas de Dios en tu vida. Porque no hay mayor veneno para el cristiano que la incredulidad, que el miedo. Porque decimos, es que Dios no está actuando y no podemos ver cómo Dios ya soltó una palabra, cómo Dios ya tiene un manantial de agua ahí para nosotros. Quítate esa venda que no te deja ver. Y fíjate lo que le dice en versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Me encanta porque Jesús a esta mujer se le reveló de una manera que nadie más lo conocía. Él ya había dicho, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida eterna. Él ya había lanzado varios yo soy, en total son 7. Pero a esta mujer en el momento más difícil de su vida se le reveló como yo soy la resurrección y la vida. Nadie había escuchado nunca decir a Jesús esas palabras. Y esta mujer en su momento más crítico escuchó a Jesús describirse de una manera que nadie más. Y eso que nos habla que en tu momento de mayor desesperación y de mayor oscuridad, Dios se quiere revelar a nuestras vidas de maneras nuevas que nadie más ha visto. Gloria a Dios. Cómo nosotros en nuestro momento de mayor oscuridad podemos recibir una revelación de Dios que nadie ha tenido. Jesús se le reveló a ella como la resurrección porque estaba pasando un problema de muerte. Pero a ti se te puede revelar como tu proveedor. A ti se te puede revelar como tu sanador. A ti se te puede revelar como tu padre. A ti se te puede revelar como tu hermano, como tu siervo. ¿Cómo vas a encontrar a Jesús? ¿Qué revelación tiene Él para ti? Tenemos que ir a la presencia de Dios y decir, Espíritu Santo, revélame a Cristo, revélame al Hijo de Dios, y vamos a tener una revelación que va a ser capaz de sostenernos aún en medio de la tormenta más grande. Versículo 27 le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha de venir al mundo. Versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va a llorar al sepulcro. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Me encanta porque todas las familias judías, cuando había un muerto, ellos tenían, era una tradición, contratar a un vato que te llorara, literal, le pagaban a uno para que fuera a hacer lamento. Cuando había un muerto en las familias judías, era tradición pagarle a alguien para que fuera a llorarte y a 2 músicos para que estuvieran tocando músicas fúnebres.
María y Marta, por lo que nos dice la escritura, eran una familia bien acomodada y posiblemente estos judíos que estaban ahí estaban llorando por compromiso, contratados. Pero entonces llega Jesús y dice que se estremeció cuando los vio y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35, el versículo más pequeño de toda la Biblia: Jesús lloró. Me encanta eso porque Marta y María tenían 4 días con un chorro de gente llorándoles día y noche y cantándoles y tocándoles música fúnebre, pero eran hipócritas. Estaban ahí por dinero, por cultura, por tradición. Estas personas que lloraban, no estaban sintiendo el dolor de María y de Marta. Pero entonces llega uno, el Hijo de Dios, versículo 35, que llora, sintiendo todo lo que estas mujeres sentían. Porque Jesús siente lo que nosotros sentimos. ¿Tú crees que Jesús te ve llorar en tu cuarto en la noche y nomás está ahí viéndote? Él se duele con su pueblo. ¿Tú crees que Jesús se queda pasmado al ver tus lágrimas en la noche cuando abres la escritura, cuando vas camino a tu trabajo? Jesús se queda nada más viéndote. ¿Tú crees que el Padre no tremenda a su hijo llorar? Y siempre vamos a necesitar a alguien como Jesús, alguien que llore con nosotros, que sienta lo que sentimos, y Él lo sabe a la perfección. Y dicen entonces los judíos: miren cómo le amaba. Fíjense lo que dice, o sea, miren cómo lo amaba a Él, porque yo estoy llorando porque es cultural, pero miren cómo Jesús lo amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quiten la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede, porque es de 4 días. Jesús llega a la tumba y le dicen: quiten la piedra. Y le dicen: oye Señor, es que si quito la piedra va a apestar bien gacho. Y hoy Jesús te está diciendo: quita la piedra. Y nuestra excusa puede ser: no Señor, no quiero volver a abrir mi corazón porque ya me lastimaron. Hiede. No, Jesús te dice: quita la piedra. No puedes quitar, no puedes perdonar. Es que no puedo, es que tienes que pedir perdón. No puedo quitar esa piedra, Señor. Hiede. ¿Qué es esa piedra que hay en tu vida que tú dices: no la puedo quitar porque hiede? Es que ya no puedo quitar esa piedra porque yo ya fracasé en ese intento, y quitar esa piedra haría que yo me volviera a abrir, que yo volviera a tener fe, que yo volviera a creer, que yo volviera a soñar, y ya no quiero volver a ser lastimado. Hiede. Porque esta mujer sabía que si abría esa piedra iba a encontrar a su hermano apestando. Ella decía: ¿para qué lo quito, Señor, si huele feo porque está muerto? ¿Para qué lo quito? Pero cuando Jesús te dice en tu vida: quita esa piedra, es porque Él va a hacer algo glorioso, sacando de ahí vida. Donde ella dice: ahí hay pura muerte, Señor, en esa área de mi vida, Señor, no te metas, Señor. Mis finanzas, Señor, no las toques, Señor. Puedo ir y cantarte, puedo poner sillas, puedo barrer y trapear, pero mi dinero, Señor, no me lo toques, por favor. Señor, mis hijos, yo puedo venir a la iglesia y hacer todo lo que tú me pidas, pero a mis hijos los crío yo. A mis hijos yo hago lo que yo creo que es correcto con mis hijos. Y ahí andan los hijos perdidos, teniendo el máximo manual de cómo criar un hijo. Es que yo me quiero casar con la persona que yo quiero casarme.
Ahí sí no te metas, yo quiero escogerla, Señor. Yo quiero escoger a la persona. Te casas y a los 10 años ya estás divorciado o menos. Cuando aquí tienes una escritura que te dice cómo escoger un hombre y una mujer de Dios para un matrimonio que no se va a acabar hasta que los se mueran o venga Cristo. Es que yo, en mi matrimonio no te metas. Yo sé cómo tratar a mi esposa o yo sé cómo tratar al viejo. ¿Y qué dice la palabra? Aquí está, todo el mundo se ahorraría miles y millones de pesos yendo a arregla tu matrimonio en 5 pasos. Si leyeran la Biblia, si entregaran todas las áreas de su vida al Señor. Pero ¿qué decimos? Hiede. Entonces le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y si me puedes ayudar con la lira, por favor. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y fíjate, me encanta, Jesús dice, yo sé, papá, que tú siempre me oyes, pero estoy hablando en voz alta para que todos puedan creer. O sea, Jesús dijo, mira, yo no necesito hacer esta oración en voz alta frente a todos ustedes porque yo sé que el Padre me escucha. Y déjame decirte, el Padre te oye en tus pensamientos, el Padre te oye cada oración que levantas, el Padre te oye. Pero dice Jesús, lo hago para que todos crean. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desátenle y déjenle ir. Esta mujer dio un paso de fe, porque era una piedrotota, y quitarla era muy difícil, costaba trabajo. Pero esta mujer, y costaba recursos, porque María tenía que pagarle a los judíos para que vinieran y pusieran esa piedra, y ahora las tenía que pagar para que la quitaran. Pero dijo, ¿sabes algo, Señor? Yo creo que ahí hay un muerto, pero si tú dices que quite esa piedra, la voy a quitar porque yo sé que va a salir vida. ¿Qué áreas de tu vida el Señor quiere resucitar este día? ¿Qué áreas de tu vida el Señor quiere resucitar este día? ¿Qué áreas en tu vida hay que tú dices, ahí solo hay muerte, ahí solo hay podredumbre, ahí solo hay suciedad, ahí solo hiede, pero el Señor quiere traer con vida este día? Hay áreas en nuestra vida que tienen que morir, pero hay áreas que hay muertas en nuestra vida que Dios quiere que estén vivas.